Con un entorno complicado. Los inversionistas toman de manera negativa el ajuste de las monedas digitales, mientras que la bolsa local mantiene un comportamiento lateral ante el incremento del tipo de cambio y las subastas de dólares del Banco de México. Para esto y más, vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompaña Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital. ¿Qué tal, Amin? ¿Cómo estás? Pues en esta recta final del año, coméntanos, ¿qué nos puedes decir sobre las compañías que tendrán el panorama más complicado en el 2018? Hola, Susana, buenas tardes. Bueno, como bien habíamos visto me parece, desde mediados del año pasado, los grandes problemas que va a enfrentar la economía mexicana y en particular el mercado de capitales a partir de enero de 2018 están relacionados con tres factores principales. En primer lugar, lo primero que nos va a pegar tanto a nosotros como al resto de las bolsas alrededor del mundo es el alza de tasas de la Fed, que de hecho es inminente y ya no es ni siquiera una pregunta que se tenga dentro de los mercados financieros. Es una certeza que la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a aumentar la tasa a partir de principio de año. Y bueno, como ya hemos explicado también por aquí varias veces, los precios de las acciones tienden a estar relacionados con la tasa de interés de manera inversa. En la medida en la que la Reserva Federal empiece a aumentar, la teoría indica que debería de haber menos apetito por la renta variable y más apetito por la renta fija. De hecho, ya lo hemos empezado a ver desde hace algunos meses y es probable que la tendencia se acelere en los meses por venir. Ha habido una mudanza de la renta variable hacia posiciones de renta fija, principalmente bonos del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, en México también hemos visto cierta actividad. Entonces es probable que haya un cambio en este sentido. Esto va a afectar a todas las bolsas, no nada más a México. En el caso de Estados Unidos estamos previendo que el rally que traían desde el 2017 y el rally navideño que esperemos tengan todavía en los meses por venir, va a tender a desacelerarse sin duda. Y seguimos teniendo un panorama alcista para Estados Unidos, creemos que sería fundamentalmente mucho más lento de lo que hemos visto hasta ahora. En segundo lugar, ya hablando en el caso específico de México, la tasa de interés de referencia del Banjico, a nuestro modo de ver, se encuentra ya muy cerca del máximo al que puede llegar. Ya estamos en 7%, vamos hacia arriba del 7%, y ahora que la Fed suba su propia tasa, es probable que Banjico tenga que hacerlo otra vez, lo cual le mete más presión todavía al mercado de capitales. Entonces, en general, el panorama que vemos para las acciones en 2018 no es complicado, pero sí vemos una desaceleración para todos, no solamente para México. Ahora, para el caso específico de México, bueno, aquí sí ya se juntan bastantes otros factores. En primer lugar, como todo el mundo ha venido diciendo desde hace meses, incluso años, el gran problema que se nos viene encima son las elecciones de 2018. Aunque hasta el momento no ha habido un impacto cuantitativo en el movimiento del IPC respecto a lo que hasta ahora se ha visto de lo que podría ser 2018, sí queda bastante claro que el mercado tiene cierta desconfianza hacia la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en estos últimos días ha habido una serie de documentos de análisis y de comunicados por parte de ciertas casas de bolsa en las que, ellos suponen que México seguiría adelante a pesar de una eventual victoria electoral de López Obrador. Pero sí queda claro que, pone nerviosos a los mercados y en la medida en la que su candidatura siga avanzando, podrías pegarle al mercado en general. Lo vimos el año pasado cuando las elecciones locales en el Estado de México, fue un ejemplo muy claro en el que Morena empezaba a ganar ciertas posiciones que lo ponían en cierta ventaja para 2018, y ese mismo día vimos, el día de los resultados, vimos un alza en el tipo de cambio y luego un rebote cuando se supo que el candidato del PRI había ganado. Entonces sí creemos que puede haber una incidencia política en el mercado en general y específicamente en ciertas emisoras que están muy asociadas a la construcción o al financiamiento del sector público. Vemos por ahí la reciente fusión de Banorte e Interacciones,
que ha sido, bueno, de interacciones, la mayor parte de su cartera está enfocada al financiamiento del sector público, y un cambio repentino en las políticas de financiamiento le podría pegar fuerte y podría afectar también a Banorte por la reciente fusión. También en la parte de infraestructura, que también está muy vinculada al sector público, vemos ahí ciertos peligros. Uno de los más obvios y evidentes es esta propuesta que ha tenido López Obrador y en general Morena desde hace varios meses, que la han convertido ya en una bandera, de echar para atrás la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí está muy metido, por ejemplo, Grupo Carso. De hecho, hemos visto un movimiento negativo en la acción cada vez que hay nuevas declaraciones de López Obrador diciendo que, bueno, lo vamos a echar para atrás, es un mal proyecto, es el peor deal que hemos tenido en años. En ese mismo sentido, acciones de otras constructoras como Pinfra e incluso la ADR de ICA, que todavía está cotizando en Estados Unidos, podrían verse afectadas, tanto directamente por el aeropuerto como por la señal que manda al mercado acerca de un reacomodo en las constructoras que eran beneficiadas con contratos públicos. Otro muy buen ejemplo que hay que seguir muy de cerca y que de por sí ya había estado bastante presionado es OHL. De hecho, OHL es un caso casi que de estudio, toda vez que parece responder textualmente a los dichos de López Obrador. Hace algunos 3 o 4 meses salió a decir también en el marco de las elecciones del Estado de México que OHL era una empresa corrupta, cosa que además probablemente sea cierta, que tiene muchos vínculos con la mafia del poder, que el gobierno le había estado dando contratos no del todo transparentes, y vimos claramente una caída en el precio de la acción. Entonces es otro de los que estarían posiblemente en la mira por la presión asociada a las candidaturas del sector público. Finalmente, el tercer punto importante que podría provocar caídas en emisoras para 2018 es, sin duda, y lo hemos también venido diciendo desde hace meses, los resultados de las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio. En la medida en la que el TLC empiece a ponerse cada vez más difícil, y termine tal vez siendo cancelado, que no es nuestra perspectiva, pero pues podría llegar a ser, y en la medida en la que nos vayamos acercando a eso, o por lo menos la intención dentro del mercado, la perspectiva dentro del mercado, sea que las rondas de negociación se están poniendo cada vez más difíciles, las empresas que están asociadas directamente al sector manufacturero y de exportación hacia Estados Unidos van a salir raspadas sí o sí. Dentro de estas, en específico, empresas dedicadas al sector de autopartes, como puede ser Nemac o Racini, pues estarían más expuestas, ya que, ya lo hemos dicho también varias veces, Trump ha agarrado de piñata al sector automotriz mexicano, porque le tira muy, muy en el corazón de sus simpatizantes, toda vez que es un empleo netamente manufacturero, que es verdad, ha sustituido empleos en Estados Unidos por empleos en México. Y bueno, recordemos cuando Trump logró que Ford no viniera a instalar su nueva planta a San Luis Potosí. Un punto importante sería sin duda el sector automotriz. Ya lo vimos cuando Trump logró que Ford no se viniera a México, sino que se quedara en Estados Unidos, supuestamente una información por demás tergiversada políticamente por parte de la administración de Trump. Bueno, eso no es noticia. Lo tuiteó y lo puso con bombo y platillo, que él había logrado que muchos empleos para los estadounidenses se quedaran en Estados Unidos en lugar de venirse para México. Esa fue una pérdida fuerte para la economía específicamente de San Luis Potosí, pero del país en general. Y es probable que otras empresas automotrices en México pudieran entrar en esta dinámica. Repito, Nemac, Racini son un buen ejemplo, Cuo, que también tiene parte de esto, Grupo Industrial Saltillo, que también se dedica a cuestiones de autopartes, podrían quedar en la picota, y es muy curioso que no necesariamente este tipo de perspectivas los afecta a un nivel fundamental. De hecho, los fundamentales de muchas de estas empresas son bastante buenos, pero lo que el mercado viene castigando es la posibilidad de que realmente se le cierre el mercado de Estados Unidos. Insisto, es una posibilidad muy remota, pero en la medida en la que el mercado empiece a creer el bluff de Trump de que realmente es capaz de salirse y de castigar a su propia economía con tal de asestar un golpe a la economía de México, pues bueno, es probable que se empiece a apreciar esto en el valor de las acciones. Aquí hay que hacer un apunte muy interesante, o tal vez muy importante.
Todo esto es concomitante al hecho de que realmente la salida de Estados Unidos del Telecan se lleve a cabo, cosa que es poco probable. De hecho, en otro tipo de emisoras como Alfa o Nemac, creemos que el mercado haya sobredescontado esta perspectiva y podría rebotar en la medida en la que en los próximos 2 trimestres se vea que realmente Estados Unidos no va a modificar de manera sustancial su política comercial. Pero bueno, en la medida en la que veamos nuevos amagos de Trump, es probable que veamos una reacción a la baja en este tipo de emisoras. En tercer lugar, es muy importante señalar que sí o sí, por la conjunción tanto de la parte electoral en México, como de la parte del alza de tasas en Estados Unidos, como de la parte comercial del Telecan, esperamos una apreciación del tipo de cambio en el mediano plazo, sin duda, y esto le podría pegar a muchas empresas que tienen costos en dólares. Son varias dentro del IPC, pero de nuevo están muy enfocadas a la perspectiva que se vaya generando de aquí, por lo menos hasta marzo, acerca del futuro de la relación comercial con Estados Unidos y en menor medida también con Canadá. Finalmente, vemos en esta misma perspectiva una posibilidad más o menos remota también de ver ciertos impactos en la parte de las aerolíneas, toda vez que un sector importante de sus ingresos proviene de turistas internacionales, sobre todo en la parte de Azur, los que van sobre todo para Cancún. Aquí, de nuevo, al igual que en la parte de automotriz, depende realmente de qué tan difícil se ponga Estados Unidos en su negociación. Hace poco hicimos un pequeño ejercicio muy superficial en el que veíamos que sí existen impactos al tráfico de pasajeros internacionales hacia Cancún en relación a las alertas que emite la Secretaría de Estado en Estados Unidos. En la medida en la que Estados Unidos empiece una política de presión hacia la economía mexicana como parte de las negociaciones del Telecan, podríamos ver nuevas alertas hacia destinos internacionales en México turísticos, sobre todo Los Cabos y Cancún, que son un ingreso importante en la parte de las aerolíneas y que aun cuando se verían beneficiados por una depreciación del peso, sí podrían verse afectados por cuestiones de perspectiva de seguridad. En el agregado, nuestra perspectiva es que el próximo año, aunque presenta ciertos retos importantes, creemos que el mercado ha sobredescontado el precio de algunos de los nombres más importantes asociados a estas renegociaciones, por ejemplo, Alfa, o algunas otras que ya mencioné, como Sonemac, Azur, y creemos que podría verse un rebote en los próximos 3 o 4 meses en la medida en la que nuestra perspectiva se cumpla. Es decir, que México se mantenga dentro del TLC junto con Estados Unidos en la medida en la que ya sea López Obrador o cualquier otro candidato vaya ganando, pero sobre todo que se vea que hay un proceso democrático y limpio. Aun cuando sea López Obrador, las instituciones de México son lo suficientemente sólidas como para aguantar 6 años de quien sea. De esto se trata la democracia. Pero en la medida en la que no se vea un proceso manipulado, creemos que eso puede darle confianza al mercado para recuperar los niveles que mantenía, por lo menos antes de empezar a descontar el temor de López Obrador. Y finalmente, bueno, respecto del alza de tasas, creemos de nuevo que es un obstáculo que habrá que superar, pero estamos suponiendo que a partir de, digamos, mediados del próximo año, todos estos obstáculos ya se podrían haber superado y en el escenario positivo, que es el que nosotros estamos esperando, realmente podríamos ver niveles del IPC constantes por arriba de los 53,000 puntos para fin de año, por lo menos. Bien, pues gracias por el análisis. Gracias, Amin Vera. Muy buenas tardes.